veces, viajar al pasado puede reafirmar el presente. Por eso vuelvo a Córdoba, la tierra de mi familia, con la maleta llena de preguntas sobre mi abuelo paterno, Luis Velasco. Yo lo conocí, pero necesito aclarar los rumores y medias verdades sobre sus actos indignos en la represión de Córdoba durante la guerra. Necesito saber cómo y por qué mató a la tía Pilar, una socialista comprometida con la República. Hago memoria por la dignidad de todas las víctimas del abuelo, la dignidad que les quitó un hombre con mi apellido. Leo algunas notas del abuelo de sus últimos años en Barcelona. Escribe a sus amigos falangistas porque ha muerto Franco y le asustan los cambios que se avecinan. Pero a Luis Velasco nunca nadie le pidió rendir cuentas por sus crímenes y murió tranquilo. Ahora siento que mi deber, y el de toda la sociedad, es reparar a las víctimas del franquismo con mi mirada desobediente. Soy Ana Velasco, nieta del falangista Luis Velasco Moreno. Soy Loreto Urraca Luque, la nieta de Pedro Urraca Rendueles, que era un policía franquista destinado en Francia durante la Segunda Guerra Mundial para perseguir a los dirigentes republicanos especialmente. Es el mejor ejemplo de la triple colaboración entre las policías fascistas. Pedro Urraca colabora muy estrechamente con la Gestapo, que es quien realmente hace las detenciones, porque no eran ni extradiciones ni nada, era simplemente les detienen y los transfieren a España, y desgraciadamente muchos de ellos terminaron siendo fusilados por los franquistas. Son muchas personas las que están, digamos, en la lista de las víctimas directas de Pedro Urraca. El que más se ha estudiado es Luis Companys, el presidente de la Generalitat de Cataluña, pero desafortunadamente no fue ni mucho menos el único. Manuel Azaña, el presidente de la República, hubiera sido para él su mayor presa, y llama la atención esa foto de Luis Companys que le toma Pedro Urraca. Él es consciente de cuál es su destino en España, pero está sin esposar, está fumando, parece tranquilo. Pedro Urraca, desde luego, era alguien frío, sabía perfectamente en qué consistía su trabajo y cuáles iban a ser las consecuencias últimas de las capturas que hacía para los franquistas. Y el descubrimiento para mí fue cuando leo, el titular era terrible, era demoledor: Urraca, cazador de rojos. Y me lo pongo a leer con avidez. Ahí es en donde descubro que había sido policía y los años que había estado en Francia. Yo estoy convencida de que sus años en la Segunda Guerra Mundial fueron para él los mejores años de su vida, porque el ser el responsable directo y último, realmente el artífice de que se arrestaran a todas aquellas personas, le valió a él de recibir méritos digamos, en el cuerpo de policía y en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Exteriores para quien también trabajaba. Se ve que su tren de vida era bueno, y yo creo que eso era precisamente lo que él buscaba: conseguir vivir muy bien, sin importarle para nada cómo vivía la gente a su alrededor, y estar siempre un poco por encima de todo, como quedando en retaguardia, que no se note, que no se sepa mucho de mí. Es decir, vivía realmente bien, y yo creo que era su auténtico objetivo. Entonces, una persona que es capaz de no tener ni la más mínima empatía por la gente que está a su alrededor, pues te dice mucho del personaje, ¿no? En mi caso, no hubo una transmisión familiar
porque mi padre se había ido de casa cuando yo tenía 4 años y eso fue lo que imposibilitó que yo conociera realmente durante mi niñez quién era Pedro Urraca. Por eso le descubro solamente en 2008. Yo estaba viendo televisión un día y vi un reportaje sobre Urraca y al final Loreto Urraca explicaba cómo había conocido ya lo de sus abuelos, entonces explicaba lo de las historias desobedientes y tal. Y vi que ponía algo en Instagram y entonces entré, lo miré y me interesé y dije, ostras, pues esta gente justamente está haciendo lo que yo debería hacer. La primera vez que busqué y puse Luis Velasco Moreno y salió, me quedé alucinada, porque nosotros no pensábamos que era tan importante como para estar. Pensábamos que era uno más de los muchos golpistas del 36, pero no pensábamos que hubiera tenido tanta importancia como para que saliera no una, sino varias reseñas en internet con su nombre, ¿no? También buscamos sobre mi tía Pilar, que es la que era su cuñada, la mató, la fusiló. Eran dos historias muy unidas, pero además es que eran dos personajes importantes en Córdoba en ese momento de los primeros tiempos de la Guerra Civil. La ciudad se abre en la llanura al pie de Sierra Morena y a orillas del Guadalquivir. Yo tengo escrito que la guerra la desencadenan el cuartel, el casino y la sacristía. Fue una ciudad sin guerra como muchas de España y en todas ocurrió lo mismo. No fue Córdoba una excepción, lo que pasa es que lo de Córdoba reviste una crueldad extraordinaria que hemos estudiado y lo sabemos mejor. Desde el mismo día 18 de julio nombran al comandante Martínez Zabalete como jefe de orden público y a su servicio está Luis Velasco y otros falangistas. Para el exterminio que se va a organizar de inmediato, primero con diputados, el alcalde, el presidente de la diputación, etcétera, que en los primeros días son fusilados. Siempre hay militares al mando. Y estos jóvenes de Falange son la ultraderecha útil, que es la que conoce, porque Velasco conocía a la gente obrera, porque se dice que había sido de izquierdas en su primera juventud. Forma un círculo muy estrecho con los conductores de los camiones de la muerte, entran en los barrios de Córdoba formulando denuncias, detenciones, llevando gente a la prisión de una manera. Siempre habla de la Plaza del Potro. La casa, según me comentó aquella señora mayor que le explicaba antes, ella me dijo por aquí, pero claro, yo ya no me acuerdo de qué número era. Pero era una de estas seguro. 8 o 9 de la Plaza del Potro. Sí, sí. Bueno es saberlo y tener detalle de todo, pues de los protagonistas de tamaña barbaridad. De años tan terribles. Yo como historiador de Córdoba quiero darte la bienvenida a la ciudad. Muchas gracias. Por el gesto que has tenido de desobedecer a la línea de tu familia, entre la que tu abuelo Luis Velasco lamentablemente dejó mala memoria en Córdoba. Bueno, es que yo creo que estamos obligados, de alguna manera, a desobedecer a este camino familiar, precisamente porque es un camino, pues lo voy a decir así tal cual, de maldad, ¿no? De cosas, de hechos impensables dentro de la cosa que fuera eso, sentido común, la verdad, la ética y la moral, ¿no? La hazaña contra la gente de izquierdas, contra el socialista, fue tan neurótica que Luis Velasco hizo fusilar a su propia cuñada, tu tía, Pilar Barrena.
una ley de memoria democrática como la que tenemos hoy en día, que está muy bien que involucre al Estado en la exhumación de las víctimas, pero también estaría muy bien que planteara que las víctimas, para ser víctimas, tienen verdugos. Si quieres hablar de profundización democrática, por Dios, háblame algo así, háblame de las víctimas y háblame de los victimarios. Es que parece a veces que las víctimas han nacido por partogénesis. O sea, parece ahí que, bueno, ¿estos por qué son víctimas? Murieron, se murieron, fueron asesinados, ¿pero por quién? Bueno, este es el cementerio de Vingorrubio, que está dentro del Pardo, que es un barrio al norte de Madrid, y que está donde Franco tenía su palacio. Está llena de grandes empresarios, de ministros de la dictadura y altos gerifaltes del franquismo. Y cuando se murió su mujer, a ella la enterraron aquí. Y en el año 2019, cuando Franco sale del Valle de los Caídos, es enterrado en este panteón. Esto es como un altar dedicado a Franco. Ahí abajo está su nombre, con esas letras de plástico. Llegó aquí a finales del 19, pues desde principios del 20 esto lleva convertido en un altar fascista desde entonces. Que en teoría es ilegal, pero... Y yo suelo ir con grupos de estudiantes, periodistas, doctorandos extranjeros, hago una especie de ruta, voy al Valle de los Caídos y luego vengo aquí para enseñarles dónde está enterrado Franco y qué lo rodea, ¿no? Porque aquí hay nazis, hay algún fascista de algún país del este, está el dictador dominicano Leónidas Trujillo. Quiero decir, podríamos decir que hay una cierta representación de lo peor de la humanidad. Bueno, y en esta tumba está el excelentísimo señor don Carlos Arias Navarro, que fue presidente del gobierno, alcalde de Madrid, y es el que anunció a España, entre sollozos, que Franco había muerto. Al lado está otro ministro de la dictadura, Demetrio Carceller. Y a 3 metros está la tumba de José Carrero Blanco, que murió en un atentado en diciembre de 1973. En una pequeña zona está casi un consejo de ministros de Franco. Lo que no ha habido en muchos años de democracia, digamos, son disidencias, ¿no? Gente que haya salido a expresar que rechaza pues, que sus abuelos o sus bisabuelos hubieran sido jefes de falange o hubieran tenido un puesto relevante en una dictadura que ganó el poder mediante el uso de la violencia. Y es un tema que a mí me había interesado siempre, porque aquí he conocido algunas excepciones, digamos, de algunas familias donde los descendientes hablaban claramente que eran descendientes de franquistas y lo que pensaban de la dictadura. Cuando entro en esta prisión, en la prisión modelo de Barcelona, lo que pienso, por mi posicionamiento ante ciertas cuestiones públicas, es en todas las personas que pasaron por esta prisión como consecuencia de la represión política, de los malos tratos que sufrieron y de las calamidades que aquí padecieron, desde la finalización de la Guerra Civil Española hasta la recuperación de las libertades. Me llamo Tomás Gil Márquez y soy hijo del comisario de policía Julián Gil Mesas, responsable durante unos años de la Brigada Social de Barcelona, años en los que se produjo el operativo de la detención y posterior ejecución a garrote vil en esta prisión modelo de Barcelona de Salvador Puig Antich. Mi padre se incorporó en la Brigada Político-Social de la Jefatura de Barcelona en los años 40 y algo. Y allí desarrolló el 90% de su actividad profesional en diferentes categorías, hasta que en el año 1970-71 se incorporó con la categoría de comisario jefe de esa brigada social. Bueno, el trabajo de la brigada político-social se sustentaba en la represión de la disidencia política. Era eso que decía el franquismo, la lucha contra el enemigo interior, que eran todos aquellos que no comulgaban con los principios del franquismo. Partido Comunista, Partido Socialista, anarquistas, independentistas, monárquicos y liberales.
hay testimonios todavía vivos, algunos y algunas de ellas, que pueden dar fe de esos malos tratos recibidos en Vía Laietana 43. La detención de Salvador Puig se produjo en una escalera de la calle Girona de Barcelona. Recuerdo que mi padre quería estar en el operativo que se había previsto para proceder a la detención, pero el coche no se puso en marcha, con lo cual mi padre no pudo estar. Al día siguiente tuve conocimiento de que se había producido la muerte de un policía con motivo de la detención de Salvador Puig. Yo creo que la elaboración del atestado policial, que en aquellos años no estaba sujeto a las garantías de un sistema democrático, fue una de las causas que condujo a la ejecución de Salvador Puig. Esta es la sala, la conocida sala de paquetería, ese es su nombre, en donde se produjo la ejecución a través del garrote vil de aquella sentencia que condenó a muerte a Salvador Puig. Fue el 2 de marzo de 1974, un triste sábado. El tema de mi padre, de quién era, a qué dedicó su actividad profesional, que es a la represión política, pues ha provocado la postura mía de reconocimiento y condena, una ruptura con el ámbito familiar. Soy Elena, nieta de Manuel Hedilla, jefe nacional de la Falange entre 1936 y 1937, tras la muerte de José Antonio Primo de Rivera. Der Führer der spanischen Falangisten, Manuel Hedilla. Falange Española no es un partido político. Es, como dijo su fundador José Antonio Primo de Rivera, un modo de ser. Bueno, yo no iba tanto buscando la historia de mi abuelo, que parecía evidentemente sobredocumentada, sino la suerte que tuvo su primera mujer, mi abuela, y los otros hermanos de mi madre, sobre los que apenas había información. En los álbumes familiares que Manuel Hedilla conserva, no aparece ni una sola imagen de su primera mujer, ¿no? Mi madre fue, junto con él, los únicos supervivientes de esa primera familia que él, en su primer matrimonio, fundó junto con mi abuela. Entonces, efectivamente, en la transmisión del legado familiar había mucha oscuridad en el relato sobre el devenir de esas otras personas de la familia y, sin embargo, una sobreabundancia de datos de la figura histórica. Entonces, la sensación que daba era como si se hubiera querido dar carpetazo a una parte de la historia. Me inquietaba mucho preguntas muy sencillas, como, ¿pero era un hombre bueno o no? Humanamente, desde luego para mí, pues dejaba mucho que desear. Le veía como alguien frío, cruel, alguien obsesionado en su proyección histórica, con Franco hasta su muerte. Parecía que las personas que estaban a su alrededor no jugaban ningún papel. En cambio, por gritar ¡Viva España! O ¡Arriba España!, hay centenares de encarcelados. José Antonio fue fusilado y entonces, en una decisión bastante insólita, decidieron hacer una cosa que no estaba en los estatutos, que se llamaba crear una junta de mando provisional, y al frente de esa junta pusieron a un jefe de segundo nivel, un jefe provincial, que se llamaba Manuel Hedilla. Hubo una campaña auspiciada por personas de Santander, de su entorno. Al parecer le convencieron de que se propugnase como nuevo jefe nacional. Eso desencadenó una lucha por el poder. Hedilla fue destituido, pero decidió retomar el poder, y en esa retoma del poder ordenó la detención de sus enemigos. Se produjeron 2 muertes y eso fue aprovechado por Franco para acelerar sus planes de incautarse de la Falange. En el régimen de Franco, a la Falange se le concederán determinados poderes, sí, importantes, pero nunca todo el poder. Y la política que hará el régimen de Franco no será el programa falangista, como sí se hará
en los regímenes nazi e italiano. Para mí el libro de Joan María Tomàs fue, por fin, encontrar un historiador de verdad, alguien con una trayectoria reconocida, un miembro de la Real Academia, desde mi punto de vista, alguien ajeno a todas esas pasiones interesadas, con quien contrastar y con quien comunicarme estos hallazgos a partir de ese momento, ¿no? A mí lo que tú me contaste de la vida familiar me sorprendió porque desconozco absolutamente esa esfera, ¿no? Yo me he limitado al mundo, digamos, de la historia política, biográfica del personaje y algo que me importa mucho, que es un poco acabar con los mitos, ¿no?, autocreados y con esa imagen que siempre quieren dar los falangistas de grandes tiempos heroicos y de causas perdidas, ¿no? Yo creo que no hubo causa perdida, hubo mucha gente que acabó encontrando un modus vivendi, ¿no? En la documentación que me enviaste, ¿no?, cuando dentro de los juicios sumarísimos se le acusa de culto a la personalidad, y luego con algunas informaciones que íbamos intercambiando, yo estuve indagando en varias hemerotecas su papel como un líder, ese líder popular con carácter ejemplar, solvencia ética, ¿no? Hay un dossier de prensa entre 1936 hasta mediados de 1937 realmente espectacular. Entonces, ese papel que él tuvo en el desarrollo de la maquinaria de la propaganda de Falange, esas conexiones con el Ministerio de Propaganda de Goebbels, pues claro, para mí era demoledor. Una de las aportaciones de los últimos años, que te la debo a ti, fue el poder visionar un pequeño reportaje hecho por los alemanes, ¿no?, en el cual por primera vez vi a Hedilla al lado de una representante del Partido Nacional Socialista Alemán. ¡Heil Hitler! ¡Arriba España! Como dijo su fundador. Y flanqueado detrás por su gran consejero para asuntos políticos y asuntos de prensa y propaganda, como era Víctor de la Serna, ¿no? La patria, el pan y la justicia. Desde luego he podido comprobar lo difícil que es, porque tengo que decirlo, muy difícil, pasadas ciertas generaciones, en mi caso la tercera, de algún modo desafiar, ¿no? Aunque no es tu primer objetivo, pero es lo que al final acabas haciendo y es como se te acaba viendo, además, como un personaje disidente, divergente, pues lo difícil que es hacerte preguntas incluso. ¿Cómo el silencio y cómo el trauma afecta a los que han vencido en una guerra? Primero, normalmente se impone este código de silencio en la familia, pero este silencio, ¿qué implica? Pues enterrar una parte de nosotros mismos a los demás, ¿no? Excluirla de las relaciones, ¿no? El yo que está en la superficie, que se muestra hacia afuera, con una postura, pues puede ser elegante, puede ser señorial o caballerosa, pero hay otro yo que vive con ese secreto, con ese dolor, con esa alma rota. Los hijos van a percibir esto. El hijo está afectado, el nieto estará afectado. Yo creo que ahí entras en una cuestión crucial, que es los desobedientes, o las desobedientes, mejor dicho, su actitud procede de una crisis. No es un acto intencional. No es que alguien se acueste por la noche diciendo mañana voy a ser una desobediente, no. Tiene que ver con procesos sociales de desidentificación, no son decisiones. Es que te van colocando la vida o las experiencias que vas teniendo en un lugar que no deseabas. Esto de estar supuestamente del lado del bando vencedor tiene también sus efectos secundarios, ¿no? Casi que es peor hacerte preguntas, porque al fin y al cabo has salido ganando, ¿no? Podrías perder tu status quo. Efectivamente, puedes pensar que eso va a ser así, pero son status quos que compensan, o sea, las personas que pertenecen a las familias de los victimarios, ¿sobre qué estás asentando tu vida adulta? ¿No? Estas preguntas, ¿a alguien le interesa hacérselas? Bueno, a la vista está que no, ¿no? Y por eso hay tan pocos casos, yo creo.
Mi proceso de investigación y los años de escritura, que habrán sido más o menos unos 10, fueron años duros, porque fueron unos años de extrema soledad. Recibía muchas críticas del tipo, a la familia no se la deshonra y tal. Y a mí todo aquello me convencía más. Entonces, esta soledad se rompe de pronto, un día, cuando ya he publicado el libro, recibo un mensaje de Analía Kalinek desde Argentina. Se presenta como Analía Kalinek, la hija de un genocida cumpliendo cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, y que ella también había escrito un libro, Llevaré su nombre, en donde había conseguido o intentado gestionar un poco esa tremenda vergüenza, porque lo que nos ocurre a los desobedientes, y yo creo que es el rasgo que más nos caracteriza o realmente lo que nos une, es que cuando descubrimos que tenemos en la familia un pariente que ha sido un victimario y que estamos totalmente en contra y rechazamos realmente lo que han hecho, lo primero que sentimos es una inmensa vergüenza. Yo creo que a lo primero que desobedecemos es a esa tradición judeocristiana de que los hijos heredarán la culpa de los padres. Nos rebelamos contra eso. Soy Analía Kalinek, hija de Eduardo Emilio Kalinek, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad en Argentina. El primer momento que ubico, yo tenía 25 años, era el año 2005, y me llama por teléfono mi mamá para decirme: Analía, no te asustes, pero papá está preso. Me dice: mira, son cuestiones políticas, pero quédate tranquila que ya va a salir. Y bueno, nada, la figura de mi papá era incuestionable hasta ese momento. Yo ya tenía alguna idea de lo que había pasado en dictadura, pero nunca lo había vinculado a mi papá en tiempo y espacio. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra... Pasaron varios años hasta que se elevó la causa a juicio oral, y en esos años yo me puse como un poco más por mi cuenta a tratar de investigar, y bueno, y ahí me encuentro testimonio de sobrevivientes que directamente lo nombran, y ahí es donde se produce, bueno, como el quiebre. Recuerdo de esa época como una época gris, todo en blanco y negro. La familia ahí operó como una familia defendiendo al padre, ¿no? Para que para mí era muy difícil defender a ese padre, implicaba no cuestionar, no preguntar, no saber, y yo quería saber. En mi caso hubo un proceso judicial y bueno, y eso también para mí fue como una ventaja, creo yo, ¿no? No tener que salir a investigarlo, sino que bueno, hubo un Estado que investigó, que puso palabra, testigos que pudieron dar testimonio. Me pude encontrar con otros testimonios que salían en las redes sociales o que salían en algún medio de comunicación, y bueno, nos empezamos a contactar. En el año 2017, la marcha del Ni Una Menos fue en mayo, y ahí decidimos formar Historias Desobedientes, o sea, colectivizamos. Y me acuerdo de la primera bandera que mandamos a imprimir, decía: hijas e hijos de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Y a la otra semana ya éramos más de 20, entre 20 y 30 personas que incluso vinieron de otras provincias de Argentina. Y bueno, y a partir de ese momento el colectivo se fue expandiendo, se fundó Historias Desobedientes en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, bueno, en España, con el contacto de Loreto Urraca. Y bueno, y en Alemania sabemos que tenemos varios compañeras, son mujeres por ahora, que integran el colectivo, aunque ellos todavía no se han colectivizado. Hola, Analía. Hola, ¿Cómo estás? Loreto, tanto tiempo, qué lindo verte. Y tanto. ¿Y vosotros por allí qué tal?
Y acá un poco luchándola, ¿viste? Con un gobierno como el que tenemos, con recortes para todos lados. Pero bueno, nada, en el medio seguimos trabajando. Estamos teniendo muchas consultas de desobedientes que se van acercando, ¿viste? Participamos de charlas siempre, vamos a distintos espacios que nos invitan y siempre se va como encendiendo alguna pregunta. Yo estuve desde esa mañana que no entraba. Una vez por mes nos estamos reuniendo y a veces algunos encuentros presenciales los que estamos cerquita también. Eso me llama mucho la atención, que se están acercando precisamente más ahora que tenéis un gobierno tan contrario a las políticas de memoria. Yo creo que va con una conciencia social que va calando hondo, ¿no? en repudiar estos crímenes y en la mirada acerca de la función que cumplen las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Claro. No te he preguntado por tu padre. ¿Has vuelto a tener contacto con él? Sí, no, yo ya hace muchos años. La última vez que lo vi fue en una mediación obligatoria en el 2019. Hace 2 semanas le volvieron a negar la libertad condicional. Hace unos días cumplió 20 años ya que lleva preso. Se observa esto, ¿no? Falta de arrepentimiento y él no dimensiona la gravedad de los delitos que él cometió, ni siquiera los asume como delitos. Y yo creo que una de las tareas que deberíamos plantearnos es intentar llegar a esos otros desobedientes o potenciales desobedientes de las dictaduras de la Segunda Guerra Mundial. Hay una canción acá que dice: crece desde el pie, crece desde abajo el movimiento. Y lo que estás haciendo es enorme, Loreto, ahí en España. Poner palabra ahí después de tantos años y tantas generaciones de silencio. Yo nací en el año 1936. Como es lógico, no tengo conciencia de cómo transcurrió la guerra civil. Mi padre, que había sido de carabineros y que lo disolvieron el cuerpo y pasó a la Guardia Civil, estaba en Zamora. A partir de ahí he sido un hijo de los vencedores. He vivido con unos privilegios que no tenía otra gente y tuve todo lo que quería porque además soy hijo único y no he tenido conciencia del conflicto social que existe, incluso de lo que era la democracia, porque aquí la democracia era lo más horrendo según la propaganda franquista y de repente un tal Juan Manuel Serrat le pone música a los versos de Machado. Murió el poeta lejos del hogar, recubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron volar, un caminar en el que no hay camino, se hace camino a la nada, golpe a golpe. Y ahí empiezo yo a darme cuenta de que había otros valores que yo no había vivido. Y durante todo este tiempo al que me estoy refiriendo, mi padre y yo no hablábamos de política nunca. Y después, ya hace pocos años, soy muy amigo de Paco Espinosa, que es un historiador andaluz y de Gómez, y recuerdo que les llamé, dice: oye, mira, habéis escrito mucho sobre la represión de los maquis en Andalucía y en Córdoba concretamente. Yo querría saber si mi padre tuvo alguna actitud que así como... Y bueno, pues, como buenos amigos lo buscaron y dicen: mira, sinceramente no hemos encontrado nada que pueda serle atribuido a tu padre, salvo subir a la sierra, como era lo que se ordenaba, a luchar contra o enfrentarse a los maquis. Y se le hubieran dicho: bueno, pues sí, hemos constatado que tuvo actuaciones pues reprobables. ¿Usted qué hubiera pensado? Hombre, eso me habría hecho meditar y hubiera tenido que ponderar
Lo que sí se podría reprochar era cualquier acto, como por supuesto, de torturas o violaciones de derechos humanos, y eso no apareció por ningún lado. Y en el caso de que hubiera aparecido, desde luego, pues hubiera tenido que reflexionar sobre eso. Desde que la prisión Model es un espacio de memoria, tenemos la oportunidad de visitarla. Esta es la celda donde estuvo Salvador Puig Antich. Prácticamente continúa igual, se han hecho algunos cambios. Las literas son las mismas, lo demás es posterior. Y en esta celda pasó los últimos momentos de su vida Salvador Puig Antich hasta el momento final de la ejecución a garrote vil. Visitar la prisión Modelo, visitar esta celda y poder encontrarse con sus hermanas es un momento de reflexión, porque ellas son un ejemplo de lucha por reparar la verdad en el sentido de exigir la justicia que en su momento se negó a su hermano en aquel juicio ilegítimo. A ver, Tomás, ¿qué sensación te dio cuando te preguntaron si querías conocer a las hermanas de Salvador? Bien, voy a hacer una reflexión sincera. Es un momento importante para mí estar con vosotras otra vez. Yo quise estar con vosotras. Yo no te conocía y cuando me dijeron, es el hijo del policía, que dije, uy, esto vamos mal. Pero luego cuando te conocí digo, vale. Era una cuestión que consideré hace ya tiempo, que el dirigirme a vosotras y pedir perdón por aquellos lamentables hechos en los que mi padre tuvo una participación activa en el desenlace final, creo que era mi obligación dirigirme a vosotras y decir lo que yo sentía como ser humano, para sentirme tranquilo con el hacer lo que creo que hay que hacer. Cada uno es libre, hay otros que deciden no hacer nada. Y también os agradezco vuestra forma de encajar ese hecho, ¿no? Siendo yo quien soy. Y eso, pues, doy gracias. Sí, pero aquí también hay otra cosa. Evidentemente que lo agradecemos, bueno, sin palabras, ¿no? Por poco que se haga, ya es un paso adelante. Pero, a ver, nos podíamos preguntar, ¿qué tiene más valor? ¿Los actos de Tomás que la de un gobierno? Por ejemplo, a nosotros yo creo que el acto de Tomás para nosotros fue como muy impactante, lo de ir a Madrid, evidentemente periodistas, todo esto sí, pero a nivel íntimo, a nivel personal, a nivel del alma, un acto así tan cercano a nosotros nos gustó mucho. Agradezco esta reflexión y yo también me gustaría decir que se debería proceder a la anulación del juicio por las circunstancias en que se desarrolló ese juicio, evidentemente fuera de cualquier marco democrático y legítimo. Ojalá eso llegue a ser una realidad. Detrás de nosotros también hay gente que está esperando. O sea, que esto es importante, ¿no? Bueno, creemos. La culpa y la denuncia es obligada si queremos construir un mundo mejor. No podemos decir que el pasado lo cura todo, porque hay que pedir perdón, pero también hay que pedir justicia. No basta pedir perdón. En la ley de la memoria histórica se hablaba de la ilegitimidad de los juicios. Hombre, déjeme usted de abstracciones. Esos son nulos. ¿Qué es lo que se hizo en Alemania con las condenas del nazismo? La ley de memoria democrática hay que reconocer que da un paso más y ya declara la nulidad de los juicios.
pero sin ningún otro efecto, ni reparación, ni indemnización, ni nada. Reparar sirve para reconciliarse. Si el otro me importa como humano en la relación, yo quiero hacer algo para reparar si siento que yo o algún miembro de mi clan han hecho daño, ¿no? El perdón no es ya tanto para el otro, el perdón es una experiencia que libera a uno mismo, al que perdona, ¿no? La impunidad que ha existido históricamente en España tiene muchos orígenes, entre ellos el propio relato. Si yo tengo un relato redentor donde considero que el español se ha redimido en la Constitución del 78 y en la entrada de España en la Unión Europea en el año 86, pues ya está todo cerrado. ¿Para qué voy a mirar al pasado? Si el pasado lo único que hace es condenarme. Mejor no hablemos de lo que no debemos hablar. Ya lo tenemos todo pactado. No vaya a ser que despertemos al espectro del cainita que llevamos todos dentro. Se nos recuerda cada 2 por 3. Hasta el día de hoy, los ejecutores de la represión se han paseado tranquilamente. Nadie se ha atrevido a decir nada, incluso en los pueblos, porque yo los he visto. Ahí hay unos odios de clase que en el bando franquista pues se ejercen con represión contra personas simplemente por haber sido o presuntamente haber votado a las izquierdas, etcétera, etcétera. También, por supuesto, en las zonas dominadas por los republicanos también se dan asesinatos, etcétera, pero las cuantías son diferentes, ¿no? En el caso de Córdoba, en concreto, tenemos unos 9.500 asesinados por los franquistas y unos 2.060 muertos o asesinados por los republicanos, en la provincia de Córdoba. Sencillamente la gente sabía que estaban en las fosas del cementerio de la Salud y en el cementerio de San Rafael. La gente sabía que ahí es donde se abrieron las grandes fosas, que las iban tapando, iban llenando, y así todos los días. Entonces ya al principio se ponían los nombres, llega un momento en que ya no ponen el nombre, los echan a la fosa. Entonces esta conciencia de los desaparecidos, entonces no estaba. Las familias sabían dónde estaban las fosas y que estaban allí. Bueno, en conjunto sabemos que durante la guerra en la zona republicana se mató por cuestiones políticas a unas 50.000 personas y que en la zona franquista se mató a unas 140.000-150.000. Eso tiene que ver con que, entre otras cosas, en que el bando franquista fue el que fue ganando la guerra y fue adquiriendo cada vez más territorio. Y cada vez que entraban en un territorio, ejercían una represión. La impunidad ha sido siempre, en realidad hasta hoy. No ha habido responsabilidades de las que dar cuenta por nadie ejecutor de la represión. No ha habido esa necesidad ni ese propósito. En realidad ha habido miedo. Hoy es cuando ha aparecido esta indignación, esta preocupación por la desaparición de tantas personas sin nombre, sin historia, sin memoria. El grito de rebeldía final ha sido esto. Qué alegría me da de cuánto bueno. ¿Cómo estáis? Bien. Tú, Sara, que te hacías en Granada. Sí. Estoy este año, que estoy estudiando ahí. Se ha venido para venir. Sí, he aprovechado. Anda a pasar, Cuéntame. que estáis en vuestra casa, os estaba esperando. Esta mañana hemos estado hablando con don Francisco Moreno, historiador. Nos ha explicado un montón de cosas sobre mi abuelo y sobre los tiempos aquellos de la guerra, el preguerra y años después, de quién mandaba, quién no mandaba, quién tenía más poder o menos. Y ha estado, ¿verdad?, interesante. Sí, sí. Teníamos poder el que yo pensaba que tenía. O sea, yo pensaba que se daba aires de grandeza por las cosas que contaban y tal, pero no, se ve que de verdad. Pues imagínate si pasabas, yo lo viví, no... ¿Vosotros? ¿Que sabías la mitad de las cosas que pasaban? No contaban nada. Claro, no pero querían porque sabías... desenterrar
Pero entonces en tu casa sí que había fotos de Luis Velasco. No, en mis abuelos no había ninguna foto. O sea, no se hablaba, era como si no existiera. No, menos. O sea, cuando tú preguntabas, ¿qué respuesta obtenías en tu casa? En mi casa no había respuesta, era en casa de la abuela, Matilde. Entonces yo hablaba mucho con las titas. Y ellas sí que te contaban cosas. Pues me contaban cosas, les costaba mucho abrir el pico, pero algunas cosas me contaban y yo me las cogía y me las quedaba. Yo tengo un recuerdo que una de las primeras veces que volvimos para Córdoba, de la pequeña, y mis padres, y supongo que tu padre y Tito Paco y no sé cuántos se marcharon. Y cuando volvieron venían bastante como emocionados, que habían venido del cementerio. Y es la primera vez que oí yo hablar de la tía Pilar. Y como yo siempre he sido muy cotilla, pues estabas ahí escuchando y hablaban de que a la tía Pilar la mandó fusilar él y que el tiro de gracia se lo dio él. Y era su cuñada, la hermana de su mujer. Eso no. Y de paso, como allí no tenía tumba, porque claro... Está en una fosa, ¿no? Pilar está en una fosa que saben que está allí y le habían ido a poner flores. Y mi padre venía bastante emocionado. Pero tu padre conoció a Pilar. Claro. Ese. Está el famoso caso del poeta. Este hombre era íntimo amigo de Federico García Lorca, venía mucho aquí Federico. Y yo la verdad que me estremezco mucho cuando se habla sobre esto, porque ¿cómo se puede ser tan malo? O sea, tú vas a tomarte un café al bar Montes y resulta que llega tu bisabuelo, Sara, y está el linotipista del diario Córdoba tomándose un café. Y va el hombre y dice, yo no tomo cafés con homosexuales. Se marcha. Ni rojos, dijo, por homosexuales ni rojos. Sí, pero... Evidentemente no usó la palabra homosexual. No uso la palabra homosexuales. Podemos usarla claramente, dijo, yo no tomo café con maricones. Con maricones y rojos. Y cogió y se marchó. Y al día siguiente, a la misma hora, ya sabía que aquel hombre iba a tomar café allí por las mañanas y llegó con el coche del amanecer y se lo llevaron y lo mataron. Porque, Paquito, ¿tú qué opinas de esto que hace mi madre? De como desobedecer este legado familiar de callar y no contar esta parte como oscura. La historia no se puede sesgar bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Somos los que somos y estamos donde estamos. Y lo que ha pasado. Y ha ocurrido. O sea, no se debería acabar. Pero tú estás de acuerdo con que esto se exponga. Yo sí que estoy de acuerdo. ¿Pero crees que nuestra familia lo hubiera estado? No, mi padre se hubiera enfadado mucho. No. Sí. La generación anterior, no, ni muertos, vamos. La manera de demostrarle a mi abuelo que no ha ganado es haciendo esto. Para mí es imprescindible. O sea, es una cosa que si estuviera en el otro lado, querría que pasara. Y además es que creo que debería pasar a mucha más escala y tendríamos que ser muchos más. Bueno, y también demostrar que pese a ser los descendientes de los ganadores de la guerra, no estamos de acuerdo con lo que pasó, ni con cómo fueron las cosas. En España se han quedado los vencedores, ¿no? Y estos han prohibido hablar. Y se han quedado en el poder, ¿no? También en el lado de los vencidos ha habido gente dañada, porque aquí ha hecho daño todo el mundo. Lo que ha faltado es un proceso colectivo de pacificación, de armonización. Y yo creo que esto lo estamos viviendo en España todavía con esta división de las dos Españas, que viene de mucho más atrás. En España, además de la ley de amnistía del 77, además de esto, y el derecho al honor, que también está en vigor, tenemos una cuestión que tiene que ver con la inexistencia de comisiones de investigación. Si no hay juicio de victimarios, no hay publicidad de los victimarios. Por lo tanto, no va a haber nunca censos de victimarios, si es que alguna vez se pensará en tenerlos. Este país tiene un problema muy severo con su pasado reciente, muy severo. Y no le damos solución, no acabamos de llegar. Los llamados congresistas o procuradores en cortes del franquismo no es que se hicieran el harakiri. Pasaron a una vida mejor y dicen, bueno, vamos a hacer una amnistía, aquí no se toca a nadie, nosotros vamos a seguir con nuestros negocios, vamos a vivir, ninguno ha sido represado, muchos se han hecho millonarios, hay que anular la ley de amnistía.
porque es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos. Y así lo sostiene el relator especial de Naciones Unidas. España ha firmado el Pacto de Derechos Civiles, luego tiene que someterse a lo que dice. El relator lo ha pedido 2 o 3 veces, pero aquí nadie se atreve. Cuando vengo a Barcelona y voy a Montjuïc, me gusta ir a los lugares de memoria, puesto que han ocurrido hechos históricos que en el fondo han atravesado también a mi propia familia. Yo no puedo olvidar que Pedro Urraca ha sido el causante último de la muerte, por ejemplo, del presidente de la Generalitat, de Luis Companys. Y venir a su tumba realmente tiene más significado, por eso, porque me atañe muy personalmente. Yo he tenido la oportunidad de conocer a descendientes de víctimas de Pedro Urraca y del franquismo, como por ejemplo a la sobrina nieta de Luis Companys o a las nietas de Manuel Muñoz Martínez. Que me acepten realmente como una persona que está posicionada con ellas. Estoy pidiendo lo mismo que pueden estar pidiendo los colectivos de víctimas, que se les reconozca como víctimas. Entonces, claro que es muy reparador. Y al final todos los procesos de la memoria son una conversación. Y lo que podemos hacer en esa conversación, y cuantos más interlocutores haya mejor, es cambiar el significado del pasado, ¿no? Y en el Estado español muchas veces, por ignorancia, por esconderlo de los libros de texto, se ha permitido una cierta inercia, ¿no?, que considera que la dictadura no fue tan mala. Cuando alguien que viene, digamos, de una dinastía franquista rompe con ese discurso para denunciar que fue una atrocidad lo que cometió la dictadura franquista, está incorporando a esa conversación algo muy importante, ¿no? Y es que está ratificando el significado que tuvo ese pasado para las víctimas. Cuando tenemos oportunidad, hacemos actos conjuntos en donde participamos los desobedientes que podamos, en donde presentamos el colectivo Historias Desobedientes, no solamente el pequeño grupo que se está formando en España, sino, digamos, los desobedientes internacionales. Y siempre decimos lo mismo, somos un colectivo, uno solo, de personas que hemos sentido una tremenda vergüenza al descubrir o al ser conscientes de cuál había sido el papel de nuestro familiar, sea abuelo o sea padre, en lo que son crímenes dictatoriales, para no seguir transmitiendo ese legado de culpabilidad. Queremos cortar con ello y que nuestras historias se conozcan, por lo menos para que sea una especie de alerta a las futuras generaciones y de intentar evitar que esas dictaduras tan represivas puedan volver a surgir. Me parece que tenemos que mirarnos más a los ojos, que abrazarnos más y también conocer nuestra historia, ¿no? Nuestra historia personal, nuestra historia familiar, y entrelazar eso a la historia de un país, ¿no? Que me parece que así se construye la memoria colectiva y un futuro también más solidario. Este viaje nos ha servido a todos para poder conocer más toda la historia de mi abuelo. Creo que las víctimas merecen un reconocimiento muy importante. Y creo que si más gente como yo, familiares, descendientes de victimarios o de genocidas como mi abuelo, pues esto es bueno, es necesario. Más que bueno, es que es necesario, que lo necesitan. Lo necesitamos todos. Son temas muy desagradables, sobre todo cuando uno, en relación a este silencio cómplice, opta por, como el avestruz, ¿no? Bueno, esto pasó por mi padre, pasó por mi madre, por mi abuelo, por mi abuela, pero dejemos las cosas, que el tiempo lo cura todo. Pero yo pienso que eso es una falsa contribución, sobre todo a la verdad y a la dignidad de aquellos que padecieron hechos tan lamentables como es la represión, la tortura o la ejecución. Y sobre todo para que la gente joven tenga la información necesaria
de cosas que pasaron en España y que no se deben olvidar.